Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento. Vamos a meditar en el capítulo 1 en esta mañana y Dios mediante vamos a intentar cubrir todo el capítulo. La pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué estudiar los Salmos? Bueno, la respuesta rápida es debido a que necesitamos estudiar en forma precisa todo el consejo de Dios. Nos pareció bien tomar algunos momentos en el año, algunos meses, para gastar tiempo en este libro, ¿no? El libro de los Salmos constituye una parte valiosa en las Escrituras, en la Escritura inspirada, ¿no? Y la Escritura misma presenta diferentes géneros literarios, entre ellos la narrativa, la poesía, la profecía, las parábolas, las cartas. Y los salmos corresponden a esta categoría de poesía bíblica, ¿no? La diferencia con el resto de la demás poesía que está en la Biblia, los salmos son canciones que se cantaron por el pueblo de Dios durante muchos años, desde tiempos antiguos, ¿no? Y la colección entera de los salmos se titula Alabanza en el texto hebreo. Más adelante los rabinos frecuentemente le llamaban el libro de alabanzas. Y la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo al griego, lo tituló Los Salmos. Y así lo va a citar el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 20, versículo 42, cuando dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos. Ya se conocía en el Nuevo Testamento por este título de los Salmos. Ahora este verbo griego, de donde extraemos el sustantivo salmos, viene en esencia o denota en esencia esta idea de jalar, de rascar cuerdas. Por lo tanto tenemos una asociación con acompañamiento musical que se va a implicar en este tipo de literatura. Los salmos constituyen el libro de himnos del pueblo de Dios. Pero estos himnos, a diferencia de otros himnos que pueden ser muy buenos, estos himnos están inspirados por el Espíritu Santo. A diferencia de otros libros donde vemos a un autor escribiendo a destinatarios específicos, acá encontramos múltiples autores. Por ejemplo, entre ellos David, Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Moisés, Enán, Etam. Hay otros autores que no se mencionan, que son anónimos, incluso a algunos salmos se les atribuyen al escriba Esdras. La mayor cantidad de estos autores no se conocieron entre sí, no fueron contemporáneos, de manera que la escritura se extendió durante mucho tiempo. Desde que comenzó el primer salmo hasta que se terminó el último salmo, pasaron alrededor de 900 años, ¿no? Eso es una escritura extendida. Nosotros tomamos el libro de los Salmos como un solo libro, pero por lo que te acabo de decir, tenemos que entender que hay diferencias, hay diferentes secciones dentro de los Salmos. A tal punto que en realidad no es un solo libro, sino que lo que tenemos en el libro de los Salmos son 5 libros diferentes, o podríamos decir 5 tomos de un mismo tema, de un mismo himnario, ¿no? Y el primer libro, y es el que vamos a estudiar, no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, pero vamos a tomar todo el mes de agosto para hacerlo, va desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Quédense tranquilos que en agosto no vamos a terminar los 41 capítulos, solamente 5 capítulos. Ahora, la recopilación de cada una de estas canciones no está ordenada en forma cronológica, ya que el salmo más antiguo fue escrito por Moisés y es el Salmo 90, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que entender es cuándo se recopiló esto. Y se cree que David fue el encargado de dirigir esta recopilación del primer libro de los Salmos. Y claro, fueron seleccionados intencionalmente, no cronológicamente, sino temáticamente, para resaltar el poder de Dios en la creación. Y también todo el libro toda la primera parte de Salmos, del capítulo 1 al 41, vamos a ver cómo el pecado, el tema dominante es el pecado y la redención
del hombre. Pero como te decía, esto es poesía, y más que poesía, esto es música, es canción, y tiene un matiz emocional, además de su alto contenido doctrinal en cuanto a la persona de Dios. Y muchos creyentes a lo largo de la historia de la redención vinieron y se ampararon bajo el consuelo y la exhortación de estas canciones. Pero no lo usaron solamente cuando atravesaban momentos difíciles, oscuros en sus vidas, sino, como lo vamos a ver, en tiempos de mayor gozo, ¿no? Creo que el contenido de los salmos, hermanos, es preciso para nuestro tiempo, adecuado para nuestra iglesia. No solamente porque el contenido se ajusta a nuestras necesidades, sino que también la forma de escribir, el género mismo, nos va a impulsar a cambiar algo en cuanto a nuestra perspectiva de lo que es la alabanza a Dios. Y necesitamos crecer en esta materia, ¿no? ¿Cómo le expresamos nuestras canciones al Señor? Además de que los salmos van a tener ese efecto, nos van a hablar la verdad de Dios. Nos van a dar la verdad, cómo se tiene que cantar esa verdad. Nos van a proporcionar instrucción y ejemplo, ¿no? Y es mi oración que aparte de estas verdades eternas que se van a exponer, que se van a traer a tu mente y que las obedezcas con toda tu alma, que también seas alentado a cantarle al Señor con todo tu corazón, expresando con todo tu ser, que involucres aún tus emociones en una forma santificada y que puedas cantar y que podamos ser una iglesia que cante enérgicamente al Señor. Y si de alguna manera el Señor guía a alguien a través del estímulo del estudio de los salmos a una preparación más excelente, que también esto pueda animarte, ¿no? Y esa es mi oración y eso es lo que le pido al Señor. Volviendo a los salmos, el tema básico de los salmos es vivir una vida real, en un mundo real, donde hay dos dimensiones que operan simultáneamente. La primera dimensión es una realidad horizontal o temporal, y la segunda es una realidad vertical y trascendental. Y sin negar el dolor y las situaciones inesperadas de esta parte de la eternidad, de la dimensión terrenal, el pueblo de Dios debe vivir con gozo y dependiendo de la persona divina, de sus promesas que permanecen firmes. ¿Detrás de qué? De la dimensión celestial, eterna. Hermanos, todos los ciclos de problemas y los triunfos humanos proveen ocasiones para expresarle a Dios confianza y oraciones de alabanza al soberano. Y esto es lo que trata los salmos. Este es el grueso, podríamos decir, de los salmos. Ahora, cuando vamos al Salmo 1, si bien no tenemos el marco histórico del Salmo, no sabemos qué ocasionó este escrito, ni quién, ni tampoco cuándo fue escrito, pero sí sabemos cómo se utilizó y por qué se utilizó y por qué este salmo está acá primero. La practicidad y la relevancia del contenido de este salmo no menguaron. Desde el momento en que se recopiló y cuando se utilizaba en ese instante, hasta ahora no ha cambiado su relevancia, no ha perdido poder. Spurgeon y otros autores más como Jerónimo consideran este salmo como el prefacio, puesto que hay una idea del contenido de todo el libro de los salmos, aún de los 5 libros. Entender el primer salmo nos va a dar la perspectiva para poder entender todo lo demás. Pero si no pasamos la prueba de este primer salmo, todo lo demás que podamos entender va a ser en vano. Y ya vamos a ver por qué. En este salmo, déjame expresarte un poco la idea de qué se trata. El deseo del salmista es enseñarnos que el camino de la bienaventuranza es bendito. Y él nos va a advertir acerca de la destrucción segura de los pecadores. Y el salmo presenta un contraste, ¿no? Otro contraste más, como Gálatas 6. Bueno, el salmo presenta un contraste entre las características que describen a las personas bendecidas por Dios en contraposición a los malos y su destrucción.
Y claro, el propósito es que el creyente pueda examinar a la luz de su realidad cómo está viviendo su vida espiritual. Pero también esto va a exponer al mero profesante, al que viene a la iglesia pero por costumbre nada más, o por motivaciones que no tienen que ver con la gloria de Dios. Este salmo tiene que llevarlo al arrepentimiento, tiene que confrontar el corazón. Cuando nosotros pensamos en el libro de los Salmos, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? Alabanza, ¿no? A cantar alabanzas a Dios. Y la mayoría de los salmos van a exaltar la persona de Dios. De hecho, el capítulo 2 es un llamado universal al reino de Dios y cómo tenemos que honrar al Hijo, cómo tenemos que honrar a Cristo. Pero, como te decía antes, sin las condiciones de este salmo no se puede. Nadie va a poder dar gloria a Dios mientras esté separado de su gloria por el pecado. Dios no va a aceptar nada de ninguna persona, por más que se esfuerce, no va a aceptar nada si no ha nacido de nuevo. De hecho, pretender alabar a Dios sin un corazón regenerado, fuera de la salvación, es un hecho totalmente temerario y que Dios no va a aprobar. Por eso, este primer salmo va a exponer nuestra condición antes que hagamos cualquier otra cosa en torno a la alabanza. Y el propósito, como te decía, es que el hombre pecador pueda darse cuenta de su condición y corra a Cristo en fe y arrepentimiento. Pero aquel que es salvo, que corresponda de manera urgente con lo que dice que es su realidad, o de lo contrario va a estar viviendo de una forma peligrosa, ¿no? Este salmo nos va a exponer, hermanos. No va a dar alivios. Este salmo va a decir, esto es una cosa y esto es otra cosa. Y nosotros vamos a ser enfrentados a la exhortación del salmista o a la descripción que hace el salmista. Y con eso en mente vamos a leer estas palabras. Capítulo 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como título de este sermón tenemos dos caminos divergentes. La palabra divergente es contraria, es diferente, es contrapuesta. Por eso, y así se va a presentar esto, ¿no? Este salmo va a presentar estos dos caminos divergentes. Y vamos a ver algunas características de estos caminos divergentes. En primer lugar, los caminos divergentes se van a clasificar en dos clases de personas. Hay dos clases de personas en el mundo, no hay más. Y esto no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con el color de piel, no tiene que ver con los gustos y las preferencias, tiene que ver con la justicia de Dios. Por un lado están los injustos, los justos, y por otro lado están los malos. Solamente hay dos personas. Y el justo se va a describir y el malo se va a describir. Y nos vamos a ser desafiados con quién nos vamos a identificar. Pero es todo un paquete o todo otro paquete. No podemos lidiar con medias tintas. Así lo va a presentar el Salmo. Entonces, los caminos divergentes se clasifican en dos clases de personas. Si bien se presentan estas dos clases de personas, podemos entender a una conociendo mejor a la otra, ¿no? Y es interesante porque no se habla tanto del carácter del impío ni de sus tendencias. Es muy breve lo que se dice de los malos, pero sí hay un énfasis grande en su final, porque su final va a ser desdichado. Debemos entender, entonces,
que están estos dos tipos de personas. Y va a comenzar el Salmo diciendo, bienaventurado, bienaventurado, feliz. 44 veces aparece este nombre en el Antiguo Testamento y 40 están en los pasajes poéticos. El término comunica básicamente prosperidad o felicidad. Y es esta prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos o bendecidos por Dios, por alguien superior. La mayoría de los pasajes lo muestra así, a Dios mismo otorgando esta bendición, ¿no? Claro, porque Él es capaz, Él es el único ser capaz de otorgar una bendición tal como se está diciendo en este Salmo. En Deuteronomio 33, 29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, oh pueblo, salvo por Jehová? ¿Te das cuenta? Esta bendición es conferida para los creyentes también en el Nuevo Testamento. ¿Te acordás cómo Cristo comienza el sermón del monte ahí en Mateo capítulo 5? Mostrando las bendiciones de los súbditos del reino. Y claro, toda esta dicha no tiene que ver con las cosas que este mundo aprecia, sino que se enfocan en la virtud, en las actitudes. Por ejemplo, Él va a decir, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran por el pecado, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que sufren persecución por causa del Evangelio. Estas personas son bendecidas por la bondad de Dios. La felicidad, hermanos, no es algo que simplemente esperamos vivir en la eternidad, sino es algo que tenemos hoy. Son felices, son bienaventurados, somos bendecidos por el Señor. De hecho, en esa bendición nos posicionó nuestra salvación, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Claro que en la eternidad vamos a disfrutar en plenitud de la bendición de Dios. Pero aquí y ahora es nuestra realidad. Somos bendecidos por Dios. No sé cuán frecuentemente pensás que sos un bendito de Dios, que sos bendecido por Dios. Muchas veces el desaliento, las circunstancias ahogan este pensamiento eterno que tenemos de parte de Dios. Somos bendecidos, somos bienaventurados. El hecho de ser hijos de Dios es una bendición tan profunda que debe producir en nosotros un asombro sin igual. ¿Te acordás esas palabras de Juan en 1 Juan capítulo 3 versículo 1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No hay una bendición más grande que ser hijo de Dios, dice Juan. Y hace un llamado al asombro. Y ese verbo mirad es un imperativo que dice, no se paren de asombrar. Nunca permitan que su mente se acostumbre a esto. Son hijos de Dios. Esto es una realidad tremenda. Es una bendición muy grande. Pero Santiago también muestra cómo la salvación que tenemos es la muestra más grande de la misericordia y de la bondad de Dios. Somos benditos. Desde ahora somos benditos, somos bendecidos por Dios, desde ahora y por toda la eternidad. De hecho, en Salmo 1 expresa más que una vida feliz, ¿no? La cual está libre de problemas. La palabra bienaventurado en el texto hebreo original llamativamente está en plural, mientras que el varón está en singular. Y no dice bienaventurados los varones, no, dice bienaventurados el varón. Y acá hay algo, ¿no? Parecería un error de concordancia gramatical, porque no coincide el número, ¿no? Pero no sería un error, porque recordemos que este es un género poético y se permiten este tipo de excepciones. Pero ¿por qué se utilizaría el plural? Bueno, porque esto es una manera de poner un gran énfasis en la palabra. Es otra forma de superlativo que usaban los hebreos en la poesía. Es como cuando decimos estoy cansado y en superlativo sería cansadísimo, ¿no? Bueno, la bienaventuranza
Esta felicidad profunda se está indicando con este plural para crear este éxtasis, ¿no? No hay felicidad más profunda que esta. Esta es una super felicidad, una super dicha. Esto no se puede igualar con nada que este mundo pueda ofrecer. ¿Y de dónde se deriva esta felicidad profunda? Bueno, es la consecuencia de una vida que prospera en conformidad y complacencia con Dios. Hermanos, no existe mayor gozo para la vida de una persona que obtener la aprobación del Señor. Ese es el mayor gozo. Claro que lejos de Dios no podemos ver esto como el mayor gozo, pero cuando experimentamos la aprobación de Dios, esto es lo mejor que nos puede pasar. ¿Recordás ahí cuando el Señor va a evaluar las obras de sus siervos? Le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra ¿en qué? En el gozo de tu Señor. Porque hay una aprobación de parte de Dios. Ahí el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él estaba feliz, estaba gozoso por esto, ¿no? Porque está la aprobación de Dios. Hermanos, cuando sabemos que estamos haciendo aquellas cosas que a Dios le agradan, eso trae mayor felicidad y gozo a nuestra vida. No hay algo más grande que eso en esta vida. De hecho, Juan también se alegraba cuando veía a los creyentes caminar en la verdad, ¿no? Y él va a decir, no tengo mayor gozo que este, no solamente que yo ande en la verdad, sino ver que mis hijos andan en la verdad. Esto es lo que causa mayor gozo. Y ese es el gozo real del pueblo de Dios. No es un gozo pasajero, moderado por las circunstancias, sino que es un gozo profundo. Y va a decir, bienaventurado el varón. Claro, este término que se utiliza acá es genérico. Hace referencia tanto al hombre como a la mujer, pero también incluye a los niños. Toda edad. No hay distinción acá. Cada persona es feliz. Cada persona justa que ha descansado en la gracia de Cristo va a ser bendecida, va a ser bienaventurada. Esta palabra varón, para que vean en 2 Samuel 19:8, yo se los leo porque es rápido, se utiliza de una forma especial en el sentido en que la estoy usando yo para definir el sentido preciso de varón. Dice, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo, fíjate, todo el pueblo, diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Cada uno incluía a todo el pueblo. Pero ese cada uno es la misma palabra hebrea que se utiliza en Salmo 1 para varón. O sea, bienaventurado cada uno, cada persona sin distinción, todos los que se han amparado en la gracia del Señor son bendecidos. Claro, muchas veces no disfrutamos o no gozamos de una situación feliz. Vienen pruebas a nuestra vida, a veces la realidad toma una disposición inesperada, ¿no? Donde las cosas que queremos, el final, la orientación de las situaciones no se desarrollan como nosotros queremos, ¿no? Pero la Biblia no dice que las situaciones son felices. La Biblia dice que el justo es feliz, que el Hijo de Dios es feliz, sin importar las situaciones, sin importar lo que esté sucediendo. De hecho, como Dios utiliza todas las cosas para bien, aún estas cosas van a cooperar para un bien mayor. Porque nuestro carácter va a ser refinado. Porque el fruto del Espíritu se va a hacer visible en nuestra vida. Entonces seremos felices, bienaventurados. Acompáñame al Salmo 84 un momento. Fíjate lo que va a decir este salmo. Es precioso. Dice, al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová.
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y acá está la palabra. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón están tus caminos. Y fíjate el versículo 6. Este bienaventurado dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso, feliz, la misma palabra, el hombre que en ti confía. Claro, estas situaciones difíciles de opresión llegan a la vida, pero este hombre es feliz. No solo cuando pase esta situación va a ser feliz, él es feliz, se va a mantener dichoso, se van a mantener bienaventurado, porque su vida recibe esta aprobación de Dios. Y aun cuando somos castigados, disciplinados por el Señor por causa del pecado, tenemos que considerarnos dichosos, porque Dios está haciendo lo mejor en nuestra vida, ¿no? Claro, de forma equivocada, ahí en Job 5:17, Elifaz le va a decir una verdad a Job. Dice aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hermanos, la dicha, la bienaventuranza, la felicidad no proviene de las circunstancias, sino del favor bondadoso de la aprobación de Dios. Dios me aprueba, soy feliz con eso. ¿Y por qué como creyentes podemos decir que tenemos la aprobación de Dios? Porque eso es algo bastante jugado de decir, ¿no? Parecería. Pero primero podés confiar en que tenés la aprobación de Dios debido a tu posición en Cristo. Tu justificación. Debido a eso, Dios te aprueba. ¿Cuál es la expresión de Dios cuando ve a Cristo? He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo lo apruebo, me deleita, veo todo el mundo, pero veo a mi Hijo y en Él me deleito. ¿Qué ve Dios cuando ve tu vida? Ve al Hijo. Es tu posición en Cristo lo que te da la aprobación de Dios. Ahora, debido a nuestra posición en Cristo, nosotros no nos relajamos, sino que respondemos a nuestra posición y buscamos agradar a Dios por sobre todas las cosas. No nos importa otra cosa como hijos de Dios, más que agradar a Dios. Esa es la meta, el objetivo de nuestra vida. Ese es el propósito, por eso vivimos, por eso transitamos en esta vida. Queremos agradarle a Él. De hecho, hasta cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos porque a Dios le gusta eso, le agrada. Todo lo que a Dios le gusta, todo lo que a Dios le agrada, el Hijo de Dios quiere hacerlo. En eso encuentra su consuelo, su ánimo, su fortaleza, su crecimiento, en agradar a Dios. Pero notemos, y vamos a ir un poquito más rápido, se nos da más información sobre esta persona justa. Primero, hay algo que desecha. Y segundo, hay algo que esta persona justa desea. Te digo un detalle en cuanto a los verbos. Los verbos que se utilizan acá es no anduvo, no estuvo, no se ha sentado. Lo interesante es que estos verbos no solo marcan una acción pasada, como se ve en el español, sino que tiene que ver con una acción culminada en el pasado, pero que en el presente se mantiene constante. Todavía se mantiene. Es decir, el justo no estuvo ni va a andar ahora en el presente. El justo no se ha sentado ni tampoco se va a sentar, ni ahora ni nunca. Esto es algo que caracteriza al justo. El justo desecha esto con toda su alma. Ahora te doy otro detalle en cuanto a la poesía oriental. La poesía oriental transmite los conceptos utilizando diferentes tipos de paralelismos. A diferencia de nuestra poesía, donde todo se basa en ¿qué? En el ritmo
y la rima, la poesía hebrea está basada o arregla la poesía de otra forma. Por ejemplo, utiliza paralelismos entre líneas. Así ellos lo configuran, ¿no? Y lo que vemos acá en este versículo es un paralelismo climático, así le llaman los que saben. Y se llama así porque podemos notar cómo el tono empieza a subir. Es probable que si estaríamos escuchando esta pieza musical en este versículo, al menos el tono empieza a subir de nota. Empezás cantando grave y empezás a subir. O quizá el volumen se empieza a elevar. ¿Y para qué se utiliza esto? Para mostrarnos la degradación en el pecado. La persona justa escapa de ese camino descendente del pecado que se está mencionando acá. Y esa es la diferencia. ¿Por qué él escapa de esto? Porque el justo cada vez es más parecido a Cristo. Él va avanzando en un compromiso con el Señor. Su carácter va creciendo. Pasa el tiempo, pero él no es el mismo. Vos mirás a un creyente y pasó tantos años y cuando lo encontrás que no es la misma persona. Cambió, creció, avanzó. De ninguna manera el creyente se va a estancar ni va a retroceder, porque eso no es lo que describe un hijo de Dios, sino más bien a un inconverso, y él se escapa de toda clase de degradación. Fíjate, el justo, en primer lugar, desecha resueltamente una mentalidad pecaminosa. El justo desecha resueltamente una mentalidad pecaminosa. Dice que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra consejo representa un grupo de amigos íntimos con los cuales se comparte confidencia, secretos, ¿no? Él evita todo este tipo de relación en el que se siembra una mentalidad pecaminosa. Claro, el hombre justo cuida su mente, cuida su corazón de traer conceptos engañosos, mentirosos, que le hagan perder sus criterios espirituales, que le hagan perder la razón de ser. Esta palabra se utiliza ahí en Primera de Reyes. ¿Te acordás de la historia de Roboam? Este joven rey que fue y pidió el consejo de los ancianos, le dieron un buen consejo, pero no le gustó su consejo, sino que dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió el consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Esa es la idea, ese es el matiz de la palabra. Roboam dejó el consejo sabio y se unió al consejo de aquellos con quienes había compartido la vida. Entonces, andar en consejo de malos tiene que ver con esto, ¿no? Con pasar tiempo, con compartir la vida, con tener cosas en común. Es tremendo porque siempre vamos a buscar el consejo de aquellos a quienes queremos imitar. Eso es inevitable, ¿no? Pero tener una mentalidad en común con los hombres malos, andar en consejo de malos, con todo lo que eso significa, perseguir lo que cualquier persona en este mundo persigue, mirar las cosas materiales como cualquier inconverso mira las cosas materiales, tener una filosofía de vida muy parecida a las que adoptan los que no conocen a Dios. Esto es contrario a lo que es un hijo de Dios. El mundo persigue una gloria personal. Así se maneja el mundo, ¿no? Buscan el placer. Están esclavizados por sus deseos. Pero el creyente, el hombre justo, escapa de todas estas cosas. Hermanos, no existe un creyente con una mentalidad materialista mundana. El creyente escapa de esto. Sus referentes no están allá afuera. Allá afuera está el mundo que se pierde, al que hay que orar y al que hay que salir a predicar, ¿no? Pero no los modelos de pensamiento como hay que vivir. Ellos no saben nada del propósito de Dios. Por eso no podemos estar compartiendo la vida con estas personas. Claro, trabajamos con las personas del mundo, hacemos muchas cosas, pero acá este es nuestro entorno, este es nuestro hábitat, donde nosotros buscamos el consejo de Dios.
no queremos esos valores que el mundo nos quiere dar. No queremos su moralidad, porque tenemos el estándar más alto, ¿no? Hermano, cuida tu pensamiento. No fomentes una mentalidad pecaminosa. Y en todo sentido lo digo, ¿no? No pienses mal primero del Señor. No te asocies a los malos. No pienses mal de tus hermanos. Lucha contra cualquier mentalidad que promueve el pecado de tu corazón. Desecha una mentalidad pecaminosa. Pero también el justo desecha una práctica pecaminosa. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra camino describe al andar, ¿no? La propia conducta, la costumbre, la manera de actuar. Y podemos ver la degradación. Pasa de una mentalidad a ¿qué? A una práctica. ¿Te das cuenta? Primero él se escapa de una mentalidad pecaminosa, pero se escapa de las prácticas que son llevadas por una mentalidad pecaminosa. Y alguien puede decir mucho acerca de lo que piensa. No, yo pienso que esto, o mi concepto, mis principios son tal y cual, pero se ve mejor las decisiones que tomás. Se ve mejor lo que haces. Podemos hablar mucho en cuanto a nuestra mentalidad, pero se va a ver en nuestra práctica lo que pensamos, lo que realmente pensamos, cómo usamos nuestro tiempo, en qué lo invertimos, en cómo gastamos nuestro dinero, cómo tomamos una decisión. Las cosas en las cuales nos esforzamos y gastamos nuestras energías físicas, ¿no? Ponemos toda nuestra dedicación. Mucho se puede decir de lo que se piensa, pero la conducta lo va a decir más fuerte. De la boca para afuera podemos decir mucho, ¿no? Pero lo que hacemos va a confirmar o lo va a contradecir. Podemos decir, bueno, yo entiendo el valor de la iglesia, bueno, pero no me congrego. Podemos decir, yo amo la palabra de Dios, pero no la estudio, bueno, ni siquiera la leo. Yo amo a los demás creyentes, pero no me esfuerzo por pasar tiempo con ellos, por orar por ellos, por buscar la oportunidad de servir a mis hermanos. Sí, podemos decir un montón de cosas, ¿no? Si total las palabras parecería que son gratis, ¿no? Pero del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un trecho, ¿no? Hay un espacio ahí que muchas veces queda vacío. Las prácticas, hermanos, lo que hacemos expone mucho mejor la verdad de lo que pensamos. Y de lo que somos también, ¿no? En 1 Juan capítulo 3, versículo 7 al 9, y te lo leo, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces el justo se ve cómo desecha una mentalidad pecaminosa, una práctica pecaminosa, pero también una influencia pecaminosa. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El sentido de esta palabra tiene que ver con un lugar puntual, ¿no? No es una silla así común, sino una posición se refiere. Y tiene que ver con cómo se utilizaba esta palabra. Había personas selectas de las ciudades que se sentaban en la puerta de la ciudad y comúnmente solían impartir justicia, enseñar los valores y la historia misma de esas ciudades. Pero claro, esta tarea no la hacía cualquier persona. Para llegar a esta posición de juez de una ciudad, debe haber una identificación cercana con todos los valores que había abrazado esa sociedad, con su historia, sus prácticas, sus aspiraciones, conocer sus leyes, su moral. Entonces, fíjate, esta persona empieza con una mentalidad, sigue con una práctica, pero ahora ya está metido en una influencia y el creyente verdadero escapa de todo esto. Él no se asocia en esto, ¿no? Él no cae en una influencia de este tipo.
Por ejemplo, te digo, si alimentas tu mente de materialismo, ¿cómo pensás que vas a tomar las decisiones? En base al materialismo. ¿Cómo pensás que va a ser tu influencia? Materialista. Empieza en la mente, pero se va degradando en toda la vida, ¿no? La persona bienaventurada sabe que debe batallar en su mente. Y de esa manera va a huir de las prácticas pecaminosas y no va a correr el riesgo de arrastrar a otros a la destrucción, al tropiezo, al desenfoque en la vida. Tristemente vemos a una persona que se sentó en la silla de los escarnecedores, y es el ejemplo de Lot, ¿te acordás? Fue parte de una ciudad, de un sistema impío. Y hay algo que me impacta siempre, ¿no? Cuando Abraham intercede por la ciudad, ¿te acordás lo que le prometió Dios a Abraham? No voy a destruir la ciudad, si es que se hallan 10 justos. Entonces vos tendrías que deducir, bueno, Lot, la esposa, las 2 hijas, las hijas estaban casadas, seguramente ahí ya tenés 6 personas, 7. Tenías que predicarle a 3 nada más, en toda una ciudad. Influenciar a 3 personas. Sin embargo, fue tan pecaminosa la influencia de este hombre Lot, que ni siquiera sus yernos le creyeron. Cuando él se acerca a ellos y les da estas advertencias, ¿no? No fueron tomadas con seriedad. Su testimonio estaba desacreditado. Aún la esposa de Lot pereció, murió. ¿Por qué? Porque miró todo lo que estaba dejando atrás. Toda esta influencia mundana hizo estragos en la vida de este hombre, que se sentó con los escarnecedores. Murió su esposa, hermanos. Fue tremendo lo que pasó. Sus hijas se corrompieron y los descendientes se convirtieron en los enemigos del pueblo de Dios. Fue una tragedia. Todo esto pagó un costo muy caro. ¿Y todo por qué? Por exponerse a influencias pecaminosas. Si jugamos con el mundo, su influencia nos va a atrapar. Su influencia es poderosa. Tenemos que huir de esto, ¿no? Juan va a decir ahí en el capítulo 2 de Primera de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque no es simplemente algo que me influencia, sino es algo que voy a terminar amando y voy a terminar entregado a eso. El justo se pregunta, ¿cómo me voy a comprometer con estas personas del mundo? ¿Cómo voy a estar en diálogo con estas personas? ¿Te acordás lo que Pablo le dijo ahí a la iglesia en Corinto? Las malas conversaciones rompen las buenas costumbres. Claro, empezar a filosofar, a debatir y con esto y corrompen las buenas prácticas. Una vida piadosa se puede perder por la influencia pecaminosa. El justo se tiene que preguntar, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene nada que ver y hay que huir de esto, ¿no? El justo se caracteriza porque desecha el pecado. Siempre está velando por esto, no hay algo más importante, no hay algo más prioritario que esto, ¿no? Él se expone a la verdad para matar el pecado de su corazón. Por eso siempre habla del pecado, porque odia el pecado. Si amaría el pecado, no hablaría del pecado, porque estaría bien guardado el pecado. Hermanos, tenemos que entender que esto es algo que todo el tiempo se tiene que ver en nuestra vida. De hecho, te quiero decir algo. La Biblia tiene 1189 capítulos. 1189 capítulos. 1185 capítulos hacen alusión al pecado o tratan del pecado. Solamente hay 4 capítulos en la Biblia que no tienen nada que ver con el pecado. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde el pecado todavía no había afectado a la creación. Pero a partir de ahí, todos los demás capítulos y hasta ahora, la historia de la redención está afectada por el pecado. Los 2 últimos capítulos, Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22, tampoco aluden al pecado. ¿Sabes por qué? Porque están los nuevos cielos y la nueva tierra. Es la gloria eterna,
donde no va a estar la presencia del pecado. Que yo sepa, hasta ahora no estoy en la gloria eterna, y si estoy en el Edén, no me enteré. Estoy en el medio. Por lo tanto, hermanos, tengo que exponer el pecado, porque al pecado no le gusta quedar expuesto. Tengo que hablar del pecado todo el tiempo que soy expuesto a la palabra de Dios. ¿Qué pecado expuso este texto? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a matar el pecado de mi corazón? Confesarlo a mi hermano, confesárselo al Señor y vencer el pecado. No es una tarea que me la puedo tomar a la ligera. Es una tarea en la cual tengo que ser intencional. Y el justo se caracteriza por esto. La pregunta es, ¿por qué nos caracterizamos nosotros? ¿Por un deseo de matar el pecado en nuestro corazón? ¿O por tomar el pecado en forma liviana? En estos dos caminos, ¿no? Estos caminos divergentes, podemos ver estas dos clases de personas, el justo y el malo. El justo desecha resueltamente una mentalidad, una práctica y una influencia pecaminosa. Pero el justo desea profundamente la palabra de Dios. Fíjate cómo va a estar este contraste. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mira, no hay otra cosa más importante para el justo que la palabra de Dios. Él ama las Escrituras. ¿Por qué ama las Escrituras? Porque revelan el carácter de Dios. Paralelo a esto, el Salmo 119. Acompáñame en tu Biblia un momento, el Salmo 119. Versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El versículo 103 es precioso también, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra delicia, ¿no? La ley de Jehová está su delicia. Tiene que ver con la voluntad, con el deseo. Es un sentimiento de placer, una satisfacción extrema. Es un deseo, una inclinación vehemente por algo. En Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no se puede compararse con ella. Es algo que se desea. Esta delicia tiene que ver con un deseo que lo supera todo, que ocupa el mayor grado de interés que algo pueda ocupar en la vida. Deleitarse en la palabra de Dios es el mayor bien que un alma puede experimentar. Exponerse al escrutinio de la Biblia es lo mejor que nos puede pasar. Esto es lo que experimentó el profeta Jeremías. Todo el mundo despreciaba a Dios. No se arrepentían, abandonaron a Dios. Dios los buscaba una y otra vez, los castigaba, los menospreciaban de todas formas. No querían saber nada de Dios. Se alejaban continuamente y menospreciaron la palabra de Dios. Pero Jeremías era ese hombre justo, que él va a mostrar una actitud diferente hacia la palabra de Dios. Y él va a decir, estas palabras preciosas, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Fueron halladas las palabras y él las comió. Es un sentido figurado, ¿no? Pero él absorbió la palabra. Él no empezó a ver, ay, no, pero cuánto cuesta. No, fue a comer la Biblia. Tenía hambre de Dios. No importa que todos desprecien a Dios. Fueron halladas tus palabras y yo la comí. Hermanos, la palabra de Dios trae consuelo, trae esperanza, trae gozo. Aun cuando tengamos que enfrentar épocas oscuras en nuestra vida, momentos de gran angustia para nuestras almas, donde nos sentimos ahogados, aún en esos momentos, la palabra de Dios no deja de ser dulce, no deja de ser deseable. Y es mi oración a Dios, ¿no? Que seamos una iglesia que ame fervientemente la palabra de Dios, pero que ese amor no solo se exprese en palabras, sino que se vea reflejado en cuánto avanzamos en nuestro estudio para entender la Biblia y aplicarla a nuestra propia vida.
Que el amor por la palabra se vea expresado en nuestra diligencia para estudiar la Biblia, para meditar, para pensar en la Escritura, para aplicarla a nuestra vida, ¿no? Jesús, cuando estaba enfrentando la tentación, Él respondió con la palabra de Dios. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que va a traer vida. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada criatura tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Esta es la prioridad por la que el hombre va a vivir. La palabra de Dios tiene que dirigirlo todo en absoluto. Claro, hay algo en lo cual tenemos que huir, pero hay algo que tenemos que desear. Pero también medita constantemente en la palabra de Dios. No solamente el justo la desea profundamente a la palabra de Dios, sino que la medita constantemente. No queda todo ahí en una emoción. Sí, la palabra, me compro el libro, quedó ahí, todo archivado ahí. En un momento de emoción me compré una Biblia, un comentario, todo, pero hace 10 años hasta ahí nuevo, ni lo toqué. No queda ahí. Va a la parte práctica. La meditación, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, la meditación cristiana no es ese tipo de meditación trascendental donde tenemos que vaciar nuestras mentes y estar ahí en una quietud donde, ponemos ahí una música de fondo suave y llegamos a un éxtasis. Eso no es meditación. Meditar es reflexionar profundamente sobre un tema. La raíz de esta palabra, la estudiamos con los hombres en la escuela para hombres el año pasado, tiene que ver con hablar en voz baja, con murmurar. La meditación, dice el autor de un libro, es también verbal. Cuando el salmista habla de meditar en la palabra de Dios de día y noche, utiliza esta palabra, murmurar. Claro, esto no es una reflexión rápida, es una indagación intensa. No es algo trivial, ligero. Tiene que ver con hacer de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios, un hábito constante, todo el tiempo. ¿Qué expuso la palabra? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Cómo voy a vivir las implicaciones de este pasaje? La palabra meditar no solamente tiene que ver con conversar, con dialogar, sino que también se asocia a lo que nosotros le llamamos preocupación. ¿Viste cuando estás preocupado por un asunto y tenés que hacer muchas cosas? Las haces, pero a tu mente viene frecuentemente eso que te preocupa. Estás capaz lavando la ropa y te acordás de esta persona que le está pasando esto o algo que te está preocupando. Meditar en la palabra de Dios es traerlo con esa intensidad y con esa frecuencia durante el día, durante la noche, todo el tiempo, en forma constante. Fíjate que acá el Salmo presenta todo esto como una realidad. Esto es lo que hace el creyente. Pero Pedro en el Nuevo Testamento lo muestra como un deber, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Desechando pues toda inmundicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que está esto, si es que hay vida espiritual, esto es lo que va a pasar. Va a haber un menosprecio por el pecado, pero un deseo por la palabra. Desea la palabra, hermano querido. Alimentate de la palabra. Si no tenés apetito por la palabra, si no tenés hambre por la palabra, andá y alimentate de la palabra. Hasta que tengas hambre por la palabra. Hacelo igual. Porque solamente esa obediencia va a despertar un hambre y una sed de justicia en tu corazón. En primer lugar, estos caminos divergentes se clasifican en dos personas, ¿no? En dos clases de personas. El justo desecha resueltamente el pecado, pero desea profundamente la palabra. Medita constantemente en la palabra. El malo hace todo lo contrario. Ya vamos a mencionar algunas cosas del malo, pero avancemos un poquito más. Entonces estos caminos se clasifican
por dos clases de personas, pero se ilustran también con dos clases de ejemplos. Fíjate el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Veamos algunos ejemplos rápidamente. Dice, será como árbol plantado. Claro, este no es un árbol silvestre que crece de manera casual ahí, ¿no? El cuadro del salmista es un cuadro desértico, donde los árboles necesitan ser plantados, no crecen naturalmente. Alguien externo a ellos los tiene que plantar. La manera de asociar este cuadro a nuestra vida espiritual es tal cual como lo expresa Efesios capítulo 2, ¿no? Donde se describen los primeros versículos cómo era nuestra vida sin Dios, una vida espiritualmente muerta, ajena de Dios, vacíos de Dios, y todo un descenso en la degradación moral. Pero el contraste que aparece en el versículo 5, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida, va a decir la idea principal, nos dio vida. Acá está el contraste. Claro, el camino del injusto, esta descendencia, este camino descendente en la degradación, en una mentalidad, en una práctica, en una influencia, todos estábamos ahí en un momento. Absolutamente todos. Hasta que fuimos plantados. Esto no tiene que ver con el hombre. El justo no nació solo, ¿no? Fue renacido por la palabra. Fuimos plantados por la gracia y la misericordia de Dios. Somos nueva criatura. Fuimos adoptados sus hijos. Ahora somos parte de la familia de Dios. Pero esto es algo que se hizo por nosotros. Y este es el inicio de nuestra vida espiritual. Y dice, junto a corrientes de agua. Claro, nuestra vida espiritual está viva porque depende de Dios. Esto podría estar representando la palabra de Dios nuevamente, pero el punto es que esta es la fuente de nuestra vida. Esto es lo que asegura nuestra vitalidad y nuestra perseverancia. Y dice que da su fruto a su tiempo. Fíjate el fruto, ¿no? ¿Qué es el fruto? El fruto es una expresión externa de una realidad interna. El fruto no muestra más que esto. Adentro, donde nadie está viendo lo que sucede, las cosas están bien. Por lo tanto, sale el fruto. Y las cosas están bien con Dios. Por lo tanto, esta vida espiritual va a dar fruto. El fruto no se puede quitar de la vida del creyente. Va a mostrar fruto. Por su fruto lo conoceréis. O sea, el fruto está asociado al creyente. Claro, el fruto es el resultado necesario de la salvación, ¿no? Va a decir, y su hoja no cae. No son las circunstancias que controlan la vitalidad de este árbol. El ciclo, el tiempo, las estaciones del año. No, eso no controla. Lo externo no lo controla. Hay una realidad interna que es lo que controla todo. Y dice, y todo lo que hace prosperará. ¿A qué se refiere con que todo lo que hace prosperará? Bueno, esto es una vida próspera en el plan de Dios. Él va a avanzar, pero no en el éxito que propone este mundo. Él va a prosperar en los propósitos de Dios. Él va a prosperar. No se va a quedar ahí en sus limitaciones, en su inmadurez, en siempre diciendo, bueno, esto me cuesta, siempre me ha costado y siempre me costará. No se va a quedar ahí. Él va a avanzar. No sabemos la amplitud de su avance, de su madurez, de su crecimiento, pero sabemos que va a prosperar. No se va a quedar con lo insignificante de esta vida. Al final va a obtener el galardón completo. La victoria está asegurada porque estamos del lado de la victoria. Estamos plantados, ¿no? Hay un cuadro que utiliza Jeremías que se relaciona con esto en Jeremías 17, 7 al 8. Por cuestión de tiempo te lo voy a leer. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Empieza con esta bendición, ¿no? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, así se va a ver la vida del creyente. No afectada su vida espiritual por las circunstancias externas, porque su vida espiritual está alimentada por otra cosa. Y va a crecer, se va a mantener ahí, no se va a mover. Pablo muestra esto también como una realidad, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto se va a acabar. El creyente va a avanzar, va a vencer el pecado, va a triunfar. Salmo 37:37, muchos se lo saben de memoria, dice: considera al íntegro, mira al justo, porque hay final dichoso para el hombre de paz. Este es el final, ¿no? Ahora pasemos a la ilustración del hombre malo. Esto es muy breve. Dice, pero bueno, antes, ¿cómo se describe al hombre malo? Dice, no así los malos. Listo. Eso es todo el contraste. Eso es todo lo que se dijo del hombre malo. No así los malos. Y después pasa a la ilustración, al ejemplo. Fíjate todo lo que se dijo de los justos. Fue preciso, fue puntual, todo lo que se dijo de ellos. Pero ahora se contrasta en forma resumida, no así los malos. Primero tenemos que notar el contraste, ¿no? Que lo contrario al malo no es el bueno. Fíjate, lo contrario al malo no es el bueno. No aparece la palabra el bueno, porque no hay nadie bueno, sino Dios, ¿no? Acá se habla del malo en contraposición con el bienaventurado. Podríamos decirlo así: el hombre feliz, el hombre doblemente feliz, es sinónimo del justo, ¿no? Pero es antónimo no del infeliz, sino del malo. Porque el malo ya se sobreentiende que es infeliz, que desventura hay en todos sus caminos, que no conoce camino de paz, que él busca la felicidad, pero nunca la puede hallar, por lo menos una felicidad real. Entonces, por un lado tenés el hombre bendecido, el hombre súper feliz, y por otro lado tenés este pobre desgraciado, el malo, al malo. Y fíjate, hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 11. Quiero que lo leamos y solo la escritura lo deja muy claro el pensamiento. Si tenés Eclesiastés capítulo 2. Fíjate cómo el hombre busca alcanzar un nombre en esta vida, una gloria, pero la Biblia dice que esa gloria es como la flor de la hierba, que cuando sale el sol con calor se seca y perece su hermosa apariencia. Pero el hombre también busca el placer, ¿no? ¿Qué es sinónimo de felicidad en esta vida? Placer. Así te venden todas las publicidades. Alguien que está disfrutando de placer. Cuanto más placer, más feliz vas a ser. Ahí podríamos resumir toda la felicidad, ¿no? De hecho, esa película En busca de la felicidad, ¿qué perseguía este hombre? Perseguía una posición, un trabajo, una economía estable. Aunque perdió su familia, él iba a encontrar la felicidad porque iba a seguir sus deseos, su propio corazón. Así busca la felicidad el hombre y obtiene placer de eso, ¿no? Pero hay alguien que buscó el placer y que lo obtuvo más que cualquier ser humano que haya existido sobre la tierra, y ese fue Salomón. Y dice el capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo de los cielos todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué mis casas, planté mi viña, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas,
Y tuve siervos nacidos en casa. Tuve también posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Amontoné también plata, oro, tesoros preciados de los reyes de provincias. Me hice cantores y cantores de los deleites, de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. No sirve para nada. No así los malos. Ellos persiguen una felicidad ilusoria. ¿Y por qué no se dicen más cosas de los malos en este salmo? Te lo voy a decir. Porque hay muchas maneras de elegir el camino equivocado de la vida. Va en gustos. Vos podés cerrar de acuerdo a tu gusto, pero va a cerrar. Cada una de las personas va a llegar a ser infeliz a su propia manera. Pero la dicha solo se encuentra en Dios. Por eso del justo sí se dicen más cosas y cosas puntuales frente a las cuales nos tenemos que evaluar. Pero para ser infeliz, bueno, hacelo como vos quieras. Tomá la decisión que quieras, tener el criterio que vos quieras, porque vas a llegar a eso. Y veamos el ejemplo. Y es breve, dice, el tamo que arrebata el viento. Son como el tamo que arrebata el viento. La palabra tamo es un material sin valor, es la cáscara de una semilla madura. Y este pasto seco no tiene ningún valor. El cuadro es triste, ¿no? El creyente es un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y el malo es un pasto seco, que no sirve para nada. Claro, el símil que se está utilizando acá es común para los trabajadores judíos, ¿no? Ellos tomaban el trigo ahí con un aventador, es como un rastrillo con los fierritos más largos para agarrar el trigo. ¿Y qué hacían? Lo tiraban hacia arriba. Cuando venía el viento soplaba y se llevaba, arrastraba la parte más liviana. ¿Cuál era? El tamo, es esa paja seca. Y el grano, la semilla que era más pesada, por el peso de la gravedad caía y se separaba así el trigo del grano, la paja del grano, ¿no? Fíjate, así es la pobre vida de un hombre sin Dios. Es esto. Ellos pueden creerse muy exitosos, pero al final se va a exponer que todo lo que lograron no sirve para nada. Se esforzaron para nada. Van a pasar en este mundo, como el tamo. Qué cuadro triste, ¿no? Lo que se utilizaba esto para quemarlo nada más. Se lo quemaba porque molestaba en todo lugar, ¿no? Y dice, el tamo que arrebata el viento. Ellos son inútiles, están muertos, no sirven, no hay sustancia y son fácilmente dispersados, arrebatados por el viento. Y por último, hermanos, ya tenemos que ir terminando. Estos caminos divergentes se clasifican en dos clases de personas, se ilustran con dos clases de ejemplos, pero se dirigen hacia dos clases de destinos. Entonces, estos caminos divergentes se clasifican en dos clases de personas, se ilustran con dos clases de ejemplos, pero se dirigen hacia dos clases de destino. Por tanto, como conclusión, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Qué significa esto? No van a tener ninguna excusa. Son judicialmente culpables. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. No pueden defender su causa. No pueden defender sus pecados. Ellos van a atestiguar contra ellos. La prueba se va a amontonar una tras otra en su contra.
Ellos rechazaron a Cristo, menospreciaron la palabra de Dios, no le dieron el valor central en sus vidas. La abandonaron. Incurrieron en la degradación del pecado. Alimentaron una mentalidad pecaminosa. Practicaron hábitos pecaminosos. Se expusieron ante la influencia del mundo pecaminoso y ellos mismos no fueron buenos ejemplos a los creyentes. Amaron lo que deberían haber odiado y odiaron, aborrecieron y no le dieron valor a lo que tenían que haber amado. Y ahí están, de pie delante de Dios. Su justicia es presentada a Dios como una excusa, pero se dan cuenta que es un trapo de inmundicia. Ellos son como suciedad, no tienen excusa. Ahora confirman lo que por años escucharon en la iglesia. Mirá lo que nos decían estos predicadores los domingos a la mañana en Estaquio Gómez 354, al final era cierto. Y no tengo excusa. Estoy delante de Dios, no hay esperanza. Y en ese momento son arrojados a las tinieblas de afuera por toda la eternidad. Sin esperanza, sin reposo, sin descanso, no hay nada que hacer. Ellos tuvieron la palabra de Dios, pero no respondieron adecuadamente. Hoy puedes decir que sos una buena persona, que no le haces mal a nadie, pero si no venís en fe y arrepentimiento a Dios, en el juicio no te vas a poder levantar. Tu causa es indefendible. No vas a tener el abogado que el creyente va a tener. Y mirá cómo esta idea se sintetiza aún más. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Los pecadores se refiere a aquellas personas que no gozan de una relación personal con Cristo, ¿no? Y fíjate, dice, en la congregación de los justos. Claro, hoy puede haber pecadores, personas que no son salvas en medio de la iglesia. Están en medio del pueblo de Dios. Lucen quizá como creyentes por fuera. Practican ciertas cosas. Están con los verdaderos creyentes. Y piensan que estar compartiendo con el pueblo de Dios los posiciona como hijos de Dios. Por lo menos no estoy tan mal como aquel borracho de la esquina. Porque estoy en medio de la iglesia. Voy todos los domingos. No entiendo mucho del Evangelio. No sé bien quién es Cristo. No entiendo mucho acerca de mi condición. Pero estoy ahí. Así que Dios me va a aceptar. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No importa lo que estés en medio del pueblo de Dios. No importa que te sientes ahí, que en este momento me estés escuchando con indiferencia. No importa lo que vos pienses acerca de vos mismo. Si no sos salvo, no te vas a levantar en el juicio. Un día Dios va a separar al que es pueblo de Dios del que no es pueblo de Dios. Y no habrá excusas. Claro, habrá reclamos, ¿no? Señor, no hicimos esto, no ayudamos, no, en tu nombre. No te va a conocer Dios. Dios no conoce a los que no son suyos en una relación personal. No te va a salvar que tu familia sea salva. Ellos se van a salvar, pero vos te vas a perder. Y el versículo 6 es concluyente. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios conoce los corazones. Y si no te arrepentís, vas a perecer eternamente. Dios conoce el camino de los justos, ¿no? Cuando estudiamos ahí 2 Timoteo capítulo 2, y Timoteo tenía ese conflicto, ¿no? Veía en la iglesia esos falsos maestros. ¿Por qué Dios no los quita de ahí, no? Pablo le va a decir que todo Dios lo utiliza para su gloria. Aún los inconversos que se entremezclan. Dios utiliza todo para su gloria. Nada va a atentar contra el propósito de Dios. Pero quédate tranquilo, Timoteo, porque Dios conoce a los que son suyos. El fundamento está firme, ¿no? Pero está este sello en los que son suyos, que se apartan del mal, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas la senda de los malos perecerá, dice. Spurgeon dijo: no solamente van a perecer ellos mismos, sino también su camino perecerá con ellos. El justo cincela su nombre en la roca, pero el malo escribe su recuerdo en la arena. No te podrás levantar ya más.
Hoy nadie te puede decir nada, tenés 10.000 excusas, pero un día no te vas a poder levantar más. El destino de los malos es trágico, doloroso. Vas a ir a un lugar donde no va a haber descanso, donde no existe el alivio. El fuego nunca se apaga, dijo Cristo. La corrupción nunca cesa, es un lugar de dolor, no es un lugar que vas a estar haciendo de las tuyas, vas a llorar, vas a crujir los dientes. ¿Y todo por qué? Por amar esta vida más que a Dios, por seguir la vanidad ilusoria, por querer obtener algo que no tiene valor, no tiene valor. Caminos divergentes. Los caminos divergentes se clasifican por estas dos clases de personas, se ilustran con estas dos clases de ejemplos y se dirigen hacia dos clases de destinos. ¿Con cuál te estás identificando? ¿Con el camino del justo? ¿Se ve esta realidad en tu vida? ¿Desechamos la manera de pensar del mundo? ¿Desechamos los hábitos pecaminosos? ¿Desechamos la influencia pecaminosa? ¿Deseamos la palabra de Dios más que cualquier otra cosa en el mundo? ¿Se ve tu vida como la de alguien que por la gracia de Dios está plantada junto a corrientes de agua? Si no es así, no tenemos una tercera opción. O eres justo y bienaventurado, o eres malo y te espera un final miserable. Por amor a tu alma, te suplico que recapacites y no te pierdas eternamente. Pensá seriamente en el estado, en tu condición. Pero si eres un creyente verdadero y en algunos de estos puntos se ha expuesto tu corazón, no ocultes el pecado. Confesá y abandona el pecado. De lo contrario, es temerario lo que estás haciendo. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que podamos aplicarla a nuestro corazón y podamos vivir de acuerdo a las implicaciones que este pasaje nos da, Señor. Gracias porque no tenemos nada que jactarnos, Señor, delante tuyo. Solamente nos gloriamos, como dice tu palabra, en la cruz de Cristo. Es eso. Si hay algo, somos igual que todos, Señor. Estamos en la corriente de este mundo, siguiendo todos nuestros deseos, nuestro pecado, pero tú nos has alcanzado por tu gracia, Señor. Y en este primer salmo, Señor, nos quieres confrontar con esta realidad, Señor. No podemos pretender que te vamos a alabar a ti, que vamos a cantarte, a engrandecer tu nombre, a honrar tu persona, si nuestra realidad es que vivimos lejos de tu gloria por nuestro pecado. Ayúdanos, Señor. Oro, Señor, por cada una de las personas que están aquí. Afirma tu palabra en el corazón del creyente, que estas verdades eternas puedan alentar su corazón, ayudarlo a esforzarse por la madurez, por el crecimiento, por rechazar todo pecado y estancamiento en su vida, que pueda haber crecimiento y madurez. Pero oro por personas aquí, Señor, que tú conoces mejor que cualquier otro, Señor, que hoy no te conocen a ti, no tienen una relación personal contigo. Oro por esas personas, Señor, para que tu gracia, tu Espíritu Santo, en este día, Señor, pueda estar haciendo su obra de convencimiento, de pecado, justicia y juicio, Señor. Y que corran a Cristo, Padre, para el perdón de sus pecados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.